día con todos. Soy el alumno Gustavo Suyón Cáceres del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas de la carrera profesional Análisis de Sistemas. Bueno, el curso de hoy es sobre auditoría y seguridad informática, con el tema de seguridad informática en base de datos. Los temas a continuación es: ¿qué es la seguridad informática? Principio de la seguridad informática, definición de amenaza, definición de riesgo, definición de vulnerabilidad, gestión de incidencia, gestión de riesgos, definición de base de datos, gestores de base de datos relacional, definición de DBA, funciones del DBA, servidor de base de datos remoto, ataques comunes sobre un servidor de base de datos, políticas de seguridad para salvaguardar un servidor de base de datos, modelo de seguridad a nivel de base de datos, conclusiones, recomendaciones y entre otros conceptos más sobre la seguridad informática. Seguridad informática. Primero entendamos que un sistema informático es el conjunto de elementos, hardware, software, datos y personas que permiten el almacenamiento, procesamiento y transmisión de información. Ahora, la seguridad informática, también conocida como ciberseguridad o seguridad de tecnología de la información, es el área relacionada con la informática y la telemática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, y especialmente la información contenida en una computadora o circulante a través de la red de computadora. La seguridad informática también se enfoca en proteger objetos de valor dentro de un sistema informático que posee datos y brinda servicios. El objetivo es tratar de proveer distintos tipos de seguridad. En concepto, la palabra seguridad también se le puede llamar privacidad. Ahora lo medimos. En concepto de la seguridad lo podemos medir en la protección del sistema frente a ataques externos, la protección frente a caídas o fallos en el software o en el equipo, y la protección frente a manipulaciones por parte de usuarios no autorizados. Ahora vamos a ver sobre los principios de seguridad informática. Los 3 principios de seguridad informática. 1. Confidencialidad de la información, también conocida como privacidad. Hace referencia a que la información solo debe ser conocida por las personas que necesitan conocerla y que han sido autorizadas para ello. Este principio asegura que la información no va a ser divulgada de manera fortuita o intencionada. Ahora, la integridad de la información. Hace referencia a que la información que se encuentra almacenada en los dispositivos o la que se ha transmitido por cualquier canal de comunicación no ha sido manipulada por terceros de manera malintencionada. Esto garantiza que la información no será modificada por personas no autorizadas. Disponibilidad de la información. Nos referimos a este término cuando hablamos del acceso de personas u organismos a los datos con los que se trabaja. Es decir, permite que la información esté disponible cuando sea necesario. Definición de amenaza. La amenaza en la seguridad informática se puede definir como amenaza a todo elemento o acción capaz de atentar contra la seguridad de información. Las amenazas surgen a partir de la existencia de vulnerabilidades, es decir, que una amenaza solo puede existir si existe una vulnerabilidad que pueda ser aprovechada, e independientemente de que se comprometa o no la seguridad de un sistema de información. En los tipos de amenazas de la seguridad informática se puede clasificar en 2 tipos: intencionales y las no intencionales. En las intencionales, en caso de que deliberadamente se intente producir un daño,
como por ejemplo el robo de información aplicando la técnica de trashing, la propagación de código malicioso y las técnicas de ingeniería social. El trashing es la acción de recolectar información a partir de material descartado, comúnmente con la finalidad de obtener datos que sirvan como información para cometer fraudes. En las no intencionales, en donde se producen acciones u omisiones de acciones que, si bien no buscan explotar una vulnerabilidad, ponen en riesgo los activos de información y pueden producir un daño, por ejemplo, las amenazas relacionadas con fenómenos naturales. En la definición de riesgo tenemos que los riesgos informáticos se refieren a la incertidumbre existente por la posible realización de un suceso relacionado con la amenaza de daño respecto a los bienes o servicios informáticos, como por ejemplo los equipos informáticos periféricos, instalaciones, proyectos, programas de cómputo, archivos, información, datos confidenciales, entre otros. Definición de riesgo. Tenemos algunos elementos, como por ejemplo la probabilidad. Establecer la probabilidad de ocurrencia puede realizarse de manera cuantitativa o cualitativa, o sea, debe considerarse en cada caso qué posibilidades existen que la amenaza se presente independientemente del hecho que sea o no contrarrestado. Amenazas. Las amenazas siempre existen y son aquellas acciones que pueden ocasionar consecuencias negativas en la operativa de la empresa. Comúnmente se niegan como amenazas a las fallas, a los ingresos no autorizados, a los virus, uso inadecuado de software, entre otros. Las amenazas pueden ser de carácter físico o lógico, como ser una inundación o un acceso no autorizado a una base de datos. Vulnerabilidad. Son ciertas condiciones inherentes a los activos o presentes en su entorno que facilitan que las amenazas se materialicen, llevan estos activos a ser vulnerables. Una vulnerabilidad común es contar con antivirus no utilizados, la cual permitirá al virus actuar o ocasionar daño. Si el antivirus tuviese actualizada la amenaza, o sea, virus, si bien potencialmente seguiría existiendo, no podría materializarse. Otros elementos de riesgo son los activos. Los activos a reconocer son aquellos relacionados con sistemas de información. Ejemplos típicos son los datos, el hardware, el software, servicios, documentos, entre otros. Impactos. Las consecuencias de la ocurrencia de las distintas amenazas son siempre negativas. En los impactos es que la pérdida directa de dinero, la pérdida de confianza, la reducción de la eficiencia y la pérdida de oportunidades de negocio. Definición de vulnerabilidad. La vulnerabilidad de seguridad o exploit del ordenador es un componente del código del software que utiliza los defectos de la seguridad de los sistemas operativos y aplicaciones, aunque no sea maligno de por sí. Un exploit utilizará cualquier punto vulnerable que detecte para entregar software maligno a ordenadores y redes desprotegidas. Básicamente, una vulnerabilidad es una debilidad presente en un sistema operativo, software o sistema que le permite a un atacante violar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, control de acceso y consistencia del sistema o de sus datos y aplicaciones. En los tipos de vulnerabilidad he puesto algunos ejemplos, como por ejemplo la vulnerabilidad de día cero, de diseño, de implementación, por falta de mantenimiento y vulnerabilidades informáticas por uso debidas al factor humano. En la vulnerabilidad de día cero es un fallo no conocido en un software y que puede permitir a un atacante utilizar un código para explotarla, conocida como exploit, para introducirse en el sistema. En la vulnerabilidad de diseño es debido a tantos fallos en el diseño de protocolos de redes o a deficientes políticas de seguridad. En la implementación
debido a errores de programación o a descuidos de los fabricantes. Las vulnerabilidades por falta de mantenimiento se dan cuando un software ya no recibe actualizaciones por su fabricante. Y en la vulnerabilidad informática por uso de vía de factor humano suelen ser menos consideradas, aunque su impacto puede ser mayor que las anteriores. Tienen que ver con la falta de formación o concienciación de los usuarios o empleados de una organización sobre prácticas de seguridad. Ahora vemos qué es la gestión de incidencias. La gestión de incidencias es un área de procesos pertenecientes a la gestión de servicios de tecnología de la información. El primer objetivo de la gestión de incidentes es recuperar el nivel habitual de funcionamiento del servicio y minimizar en todo lo posible el impacto negativo en la organización de forma que la calidad de servicio y la disponibilidad se mantenga. Ejemplos de incidentes. Tenemos en la aplicación y en el hardware. En la aplicación es que el servicio no esté disponible. Fallo de la aplicación y la capacidad de disco duro excedida. En el hardware es la caída del sistema, alerta automática, impresión. ¿Cómo respondemos a los riesgos? Podemos dividirlo esto en tres partes: prevención, mitigación y aceptación. En la prevención es la eliminación de una amenaza específica, a menudo al eliminar la causa. En la mitigación, reducción del valor monetario estimado de un riesgo al reducir la probabilidad de ocurrencia. Y en la aceptación son las consecuencias del riesgo. Con frecuencia esto se cumple al desarrollar un plan de contingencia para ejecutar si el riesgo llega a ocurrir. Importancia de la gestión de riesgo. ¿Por qué es importante implementar la gestión de riesgo? Porque identifica posibles riesgos, porque reduce o divide los peligros, porque proporciona una base racional para la toma de decisiones en relación con todos los riesgos, porque garantiza que los riesgos de mayor prioridad sean gestionados de forma agresiva, porque ayuda a que los riesgos menores sean gestionados cuidando los costos a lo largo del proyecto, porque proporciona gestión en todos los niveles con la información necesaria para tomar decisiones informadas en problemas críticos para el éxito del proyecto. Definición de base de datos. Se llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Existen actualmente muchas formas de base de datos que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. El manejo de la base de datos se va mediante el sistema de gestión llamado DBMS, por su sigla en inglés, Database Management System o Sistema de Gestión de Bases de Datos, actualmente digitales y automatizados que permiten el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de la información. En esta tecnología se halla el principio mismo de la informática. Gestores de base de datos relacional. Un sistema de gestión de base de datos relacional, SGBD o DBMS, es un software que proporciona una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera práctica y eficiente. Básicamente, un SGBD ofrece una interfaz entre la base de datos y los usuarios finales o aplicaciones, asegurando que los datos estén organizados de manera consistente y que sean fácilmente accesibles. De esta manera los usuarios pueden crear, leer, actualizar y eliminar datos de una base de datos. En los gestores de base de datos tenemos MySQL, que es el gestor de base de datos de código abierto más popular utilizado en la web, principalmente con el lenguaje de programación PHP. Ahora tenemos el SQL Server, que es un gestor de base de datos desarrollado por Microsoft
y que se basa en el lenguaje de consultas estructurado de SQL. Además cuenta con diferentes versiones que se adaptan a diferentes cargos de trabajo y demandas. En el PostgreSQL es un potente gestor de base de datos relacionales orientado a objetos que extiende las funciones de SQL. MariaDB está derivado del MySQL con licencia GPL y las mismas características de MySQL. La de Oracle Database es el sistema de BDR relacional que compite con SQL Server en el mercado de los manejadores de base de datos empresariales. Al igual que SQL Server, cuenta con diferentes versiones de software según los requisitos y el presupuesto. Además, es compatible con la mayoría de las plataformas principales, incluido Windows, Unix, Linux y MacOS. Entre otros tenemos el MongoDB, SQLite, Amazon DynamoDB, Amazon RDS, Aurora, Cassandra. Ahora la definición de DBA. ¿Qué es DBA? Definición. DBA como administrador de base de datos puede ser una persona o conjunto de personas encargado de la administración de base de datos de un sistema. La administración de base de datos se refiere a todo el conjunto de actividades realizadas por un administrador de base de datos para asegurar que una base de datos está siempre disponible según sea necesario. He puesto algunas funciones del DBA como gestión general de base de datos, modelado de datos y diseño de base de datos, auditoría, integración con aplicaciones, resguardo y recuperación de datos, inteligencia de negocio y almacenamiento de datos, planificación de capacidad, administración de cambios, desarrollo de aplicaciones. El servidor de base de datos. Un servidor de base de datos, también conocido como Database Server o RDMS, Relational Database Management System, en caso de base de datos relacionales, es un tipo de software de servidor que permite la organización de la información mediante el uso de tablas, índices y registros. Los servidores de base de datos son MySQL Server, PostgreSQL Server, Oracle, entre otros. Y a nivel de hardware, un servidor de base de datos es un equipo informático especializado en servir consultas a clientes remotos o locales que solicitan información o realizan modificaciones a los registros y tablas que existen dentro de la base de datos del sistema, en muchos casos desde un servidor web o de aplicaciones. Servidor de base de datos remoto. Una configuración de servidor remoto permite a un cliente conectado a una instancia de SQL Server ejecutar un procedimiento almacenado en otra instancia SQL Server sin necesidad de establecer una conexión individual. En cambio, el servidor al que está conectado el cliente acepta la solicitud del cliente y le envía al servidor remoto en nombre del cliente. El servidor remoto procesa la solicitud y devuelve todos los resultados al servidor original. Este servidor a su vez pasa esos resultados al cliente. Cuando configura un servidor remoto, también debe tener en cuenta los aspectos de seguridad. Los más ataques comunes sobre un servidor de base de datos. Los más comunes son los virus, worms, gusanos, troyanos, keylogger, spyware, adware, ransomware. Políticas de seguridad para salvaguardar un servidor de base de datos. En la política de seguridad es una declaración de intenciones de alto nivel que cubre la seguridad de los sistemas de información y que proporciona las bases para definir y delimitar responsabilidades para las diversas actuaciones técnicas y organizativas que se requieran. Se plasma una serie de normas, reglamentos y protocolos a seguir donde se definen las distintas medidas a tomar para proteger la seguridad del sistema.
la función y responsabilidad de los distintos componentes de la organización y los mecanismos para controlar el funcionamiento correcto. ¿Qué necesitamos proteger? ¿De qué necesitamos protegerlo? ¿Cómo lo vamos a proteger? Modelo de seguridad a nivel de base de datos. Tenemos usuarios, diseño y almacenamiento. En usuario tenemos el nivel interno. Es el nivel más bajo de abstracción y define cómo se almacenan los datos en el soporte físico, así como los métodos de acceso. El diseño, que es el nivel conceptual, trata de la representación de los datos realizada por la organización, que recoge las vistas parciales de los requerimientos de los diferentes usuarios y las aplicaciones posibles. Almacenamiento, que es nivel interno. Este nivel correspondiente a las diferentes vistas parciales que tienen de la base de datos de diferentes usuarios. De cierto modo, es la parte del modelo conceptual a la que tienen acceso. Conclusiones. Bueno, en conclusión podemos decir que la seguridad informática es de suma relevancia en nuestra profesión principal, debido a los cambios que ha producido la incorporación de Internet en nuestros trabajos y vida diaria. En conclusión, la sociedad está cada vez más sensible a los peligros que hay en nuestras vidas sobre la ciberdelincuencia, y como individuos somos conscientes de lo importante que es mantener nuestras vidas, nuestra privacidad, y por ello se convierte en un asunto de máxima prioridad. En este sentido es necesario conocer las posibilidades, amenazas, sus efectos y qué medidas podemos tomar en cuenta para estar más protegidos. Algunas recomendaciones es que tenemos que limitar el acceso a la base de datos. Al limitar el acceso de datos sensibles, tanto por parte de los usuarios como de los procedimientos, es decir, que solo determinamos usuarios y procedimientos estén utilizados a realizar consultas de información sensibles. Recomendación 2. Identificar los datos sensibles a los datos críticos. Limitar el uso de los procedimientos importantes solo a usuarios específicos. La recomendación 3 es que debemos cifrar la información. Siempre que sea posible, evitar las concurrencias y acceso fuera del horario laboral y habitual. Y también cifrar información vamos a pasar a recomendación 4. Anonimiza la base de datos de que no son productivas. Y en la recomendación 5, monitorea la actividad de tu base de datos. Bueno, esto sería todo. Gracias.